La carretera infernal, el horror al volante. En una noche sin luna, en una carretera remota y olvidada, comenzó el terror al volante. La carretera infernal, conocida por su reputación siniestra, atrapaba a aquellos que se aventuraban en ella en un torbellino de horror y desesperación. Un grupo de intrépidos viajeros decidió enfrentar el desafío de la carretera infernal. Ajeno a las advertencias y a los rumores escalofriantes, su sed de aventura los llevó a un viaje que desafiaría su cordura y su capacidad de supervivencia. A medida que avanzaban por la carretera, el ambiente se volvía cada vez más sombrío. La oscuridad parecía más densa, como si estuvieran siendo tragados por las entrañas mismas del infierno. Los árboles retorcidos y marchitos se alzaban a ambos lados de la carretera, sus ramas extendiéndose como garras hacia ellos. La carretera infernal comenzó a jugar con sus mentes. Ilusiones macabras se proyectaban en el parabrisas mostrando imágenes de tragedias y muerte. Las señales de tráfico cambiaban misteriosamente de dirección, conduciéndolos por un laberinto sin salida. El sonido de risas diabólicas llenaba el aire, haciéndoles dudar de su propia cordura. El horror al volante se intensificaba a medida que avanzaban. Las luces del coche parpadeaban y se apagaban, dejándolos a oscuras en medio de la carretera infernal. Sombras amenazantes se agitaban en la distancia, acechando entre los árboles, esperando el momento oportuno para atacar. El grupo de viajeros se encontró atrapado en una pesadilla sin fin. La carretera infernal parecía no tener fin, extendiéndose infinitamente hacia la negrura. Los objetos en el coche cobraban vida propia, moviéndose y girando sin explicación. Extrañas figuras se materializaban en los espejos retrovisores, sus ojos brillando con malicia. Desesperados por escapar de este tormento, los viajeros intentaron retroceder, solo para descubrir que la carretera infernal había desaparecido. Estaban atrapados en un mundo retorcido y sin salida, condenados a vagar por la eternidad en medio del horror al volante. El último viajero en pie, poseído por una determinación feroz, encontró un antiguo libro en el asiento trasero. Con una desesperación maníaca comenzó a recitar las palabras escritas en él. En un estallido de luz y fuego, la carretera infernal se desvaneció, dejando en su lugar solo oscuridad y silencio. El viajero escapó del horror al volante, pero las cicatrices de su experiencia se quedarían con él para siempre. La historia de la carretera infernal, y el terror que acechaba en ella, se convirtió en una leyenda que perduraría, recordándoles a todos que incluso en el camino más aparentemente seguro, el mal puede esconderse y la cordura puede perderse. Así termina el relato de terror extremo de La carretera infernal, el horror al volante, una historia que nos muestra cómo la oscuridad y el miedo pueden desafiar nuestra comprensión y poner a prueba nuestra fuerza en los momentos más desesperados.